Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Empiezo por agradecer a Fasecolda, a su presidente, doctor Jorge Humberto Botero, a su vicepresidente jurídico, doctor Luis Eduardo Clavijo, que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar como conferencista en este cuarto Congreso de Derecho de los Seguros, organizado por esta importante agremiación. Que ha sido muy interesante. Tuve oportunidad de estar en algunas de las charlas de ayer, en algunas de las de hoy, y la de hoy resultó en particular bastante llamativa, porque estando aquí, donde estoy en este momento, me doy cuenta de que debería existir algún tipo de seguro para uno venirse y atreverse a hablar en un auditorio donde están todos los abogados de todas las compañías de seguros. De hecho, al mediodía estuve tratando de buscar alguna aplicación en el celular que proveyera algún tipo de protección para este riesgo, pero no había ninguna, de tal manera que estoy aquí sin cobertura a merced de ustedes. El tema al que me voy a referir hoy es una problemática alrededor del seguro de transporte. Pero en realidad, aunque el tema tiene un contenido jurídico importante al que haré referencia, yo quisiera enfatizar más bien que el problema que existe en el seguro de transporte de mercancías, más que jurídico, es económico. Y la estructura de la normatividad, lo que yo creo que debe buscar es atender a la problemática económica que hay alrededor del aseguramiento de los riesgos del transporte. Y sobre eso quiero enfatizar el mensaje que quisiera transmitirles el día de hoy. Yo creo que todo esto ustedes lo conocen. El artículo 994 del Código de Comercio establece que, cuando el gobierno lo exija, el transportador deberá tomar por cuenta propia o por cuenta del pasajero o del propietario de la carga un seguro que cubra a las personas y a las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte. Esta es una norma que no es original del Código de Comercio de 1971, sino que proviene de una redacción de la gran reforma que se hizo en 1990 a través del decreto 01 de ese año a toda la normatividad del transporte y de algunas normas relativas al seguro. Reforma que en realidad fue muy buena, pero generó con el correr del tiempo algunos interrogantes que a mi juicio desde el punto de vista jurídico están completamente esclarecidos, mas no desde el punto de vista comercial en lo que es la práctica de la suscripción del seguro de transporte en Colombia. Porque el artículo 994, al decir que el transportador debe tomar un seguro contra los riesgos inherentes al transporte, lo que no deja muy clara la norma es cuál seguro. Es decir, ¿es un seguro de transporte? ¿Es un seguro sobre las mercancías? ¿O es un seguro de responsabilidad civil por la responsabilidad que pudiera derivarse del daño o pérdida de las mercancías? Y esta norma no lo aclara. En la práctica, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado muchas veces, hay como un paradigma en el sector transportador, en el sentido de que la empresa de transporte responde por los daños a las mercancías si hay un seguro. Y si no hay un seguro, no responde. Yo lo he escuchado muchas veces, está como en el ADN de los transportadores que dicen, yo respondo si las mercancías están aseguradas, y si no están aseguradas, no respondo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Pues resulta que esta norma es mucho mejor que su antecesora. El artículo 994 original del Código de Comercio lo que decía era que si el remitente de las mercancías aceptaba el seguro que le ofrecía la empresa de transporte, entonces la responsabilidad del transportador se extendía hasta el importe de indemnización que pagara ese seguro de transporte. Entonces, pues claro, desde entonces los transportadores piensan, pues yo solo tengo que pagar las mercancías si estas están aseguradas
o no están aseguradas. A mi juicio, el interrogante que planteo, ¿a qué seguro se refiere esta norma?, está resuelto en el artículo 1124 del Código de Comercio. Está resuelto en una norma que se parece mucho a la regulación de España en esta materia, en la que establece que el transportador y el comisionista de transporte puede adquirir, comprar, contratar un seguro de transporte. Y lo puede adquirir el seguro de transporte, dice en 1124, el propietario de las mercancías o las personas que tengan responsabilidad en su conservación, tales como el transportador y el comisionista de transporte. Pero lo que está en rojo es lo que aclara lo que uno podría ver un poco confuso en el 994. En esa póliza se debe expresar cuál es el interés que se está asegurando. Si la mercancía o la responsabilidad por el transporte de las mercancías. Y ustedes sabrán, como yo lo veo, a mi juicio hay una gran confusión entre estas dos coberturas que son completamente distintas y que ambas concurren a asegurar los riesgos del transporte. El seguro de daños, el seguro de transporte de las mercancías y el seguro de responsabilidad civil del transportador. Son dos coberturas distintas. Primero que todo, porque el seguro de transporte, el objeto del seguro es la carga. En el seguro de responsabilidad civil, el objeto del seguro es la responsabilidad civil del transportador por el daño o pérdida de esas mercancías, que es distinto. La cobertura en el seguro de transporte, como bien lo dice el artículo 1120 del Código de Comercio, es todos los riesgos inherentes al transporte. Obviamente, en cada póliza pues, habrá unas exclusiones, habrá diferentes tipos de coberturas. Ustedes conocen pues, las coberturas del Instituto de Londres, la A, la B y la C, que tienen diferente alcance, diferente espectro en cuanto a la extensión de la cobertura, pero lo que se cubren en principio, o el principio es que esta debe cubrir, el seguro de transporte debe cubrir todos los riesgos inherentes al transporte, mientras el seguro de responsabilidad civil únicamente cubre los riesgos que constituyen responsabilidad del transportador, de acuerdo con el contrato o de acuerdo con la ley que regula el contrato de transporte, generalmente es una ley de carácter imperativo. El siniestro en un seguro de transporte es cualquier daño o pérdida, independientemente de si ese daño o pérdida es atribuible a la responsabilidad del transportador. No importa si el transportador es responsable o no responde, ese daño o pérdida es un siniestro, salvo que esté, digamos, excluido expresamente en la póliza. En cambio, un siniestro, en un seguro de responsabilidad civil del transportador, esta póliza solo se activa o solo opera cuando el transportador es responsable por ese daño o pérdida, de acuerdo con la ley o de acuerdo con el contrato. El valor asegurado en un seguro de transporte técnicamente debe estar en consideración al valor de las mercancías, mientras que en un seguro de responsabilidad civil no. En un seguro de responsabilidad civil, el valor asegurado debería estar siendo considerado de acuerdo con los límites indemnizatorios de la responsabilidad del transportador establecidos en la ley o en el contrato, si es que la ley permite que el contrato establezca unos límites indemnizatorios establecidos, como ocurre en todas partes del mundo, incluyendo Colombia. Y una diferencia pues también muy importante, en el seguro de transporte hay subrogación contra el transportador, en cambio en el seguro de responsabilidad civil pues no hay subrogación contra el transportador porque el transportador es el asegurado. De hecho, este tema pues, ha sido recurrente en la doctrina, en la jurisprudencia, no es un tema para nada nuevo, pero surgió recientemente a una inquietud del Comité Técnico de Transporte de Fasacolda en el sentido de que hay una práctica que ustedes conocen y es la cláusula de renuncia a la subrogación contra el transportador. El reloj dice que ya se me acabó el tiempo, pero creo que no. Hay una cláusula de subrogación de renuncia a la subrogación contra el transportador, de tal manera que si el dueño de la carga, el remitente o destinatario de las mercancías, muchas veces la empresa de transporte le dice, mire, yo le transporto las mercancías bajo dos condiciones. O usted acepta el seguro que yo le vendo, o sea, el transportador vende seguros, vende fletes y vende seguros, o si usted contrata su seguro, lo que le pido es que llame a su compañía de seguros y me mande una cartica o introduzcamos una cláusula en el seguro donde renuncia a la subrogación contra mí. Y eso es algo
que es bastante frecuente en el mercado. Y por eso les digo que esto no es un tema jurídico, porque de esto podemos hacer un foro y pelear 3 días seguidos si quieren. Que si la cláusula de subrogación es una institución de orden público, que si el artículo 1096 es una norma de orden público, a pesar de que no está mencionada en el 1162, la doctrina y la jurisprudencia mayoritariamente, yo soy de esa, digamos, de esa posición, que es una institución de orden público, pero el hecho es que la cláusula está. Entonces, esto es lo que genera, más que una solución, que a nosotros los abogados nos gustan las soluciones litigiosas, yo pienso que esas no son las soluciones, esto genera una gran litigiosidad en el sector. A mi juicio, esa práctica y digamos, esos eventos tan frecuentes en que no se puede recuperar lo que se le paga al dueño de las mercancías en una acción de subrogación contra el transportador, deviene de 2 deficiencias estructurales en Colombia sobre este tema. La primera es más de mercado que legal, es una confusión entre el seguro de transporte y el seguro de responsabilidad civil. Pero la segunda, que esta es la que yo creo que es importante, es una deficiencia en la limitación de la responsabilidad del transportador terrestre de mercancías, lo cual requeriría una modificación del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque esto es una transacción relativamente sencilla. Hace muchos años, siglos, el transportador era considerado, digamos, en algunos sistemas normativos como el derecho inglés, el transportador era considerado casi como un asegurador de las mercancías. Es decir, cuando yo le entregaba las mercancías a un transportador, él respondía por absolutamente todo. Está la doctrina del common carrier en el derecho inglés, está que el transporte o la custodia que ejerce el transportador sobre las mercancías es una especie de bailment, o sea, una responsabilidad supremamente estricta. Y eso lo que generaba era básicamente algo que no le gusta a nadie, que son fletes costosos. Ese era el resultado. Los límites indemnizatorios en el transporte de mercancías que existen hace mucho tiempo sirven exactamente para esto, para una redistribución de los riesgos en la operación de transporte entre varias partes interesadas que ya vamos a pensar. ¿Cómo funcionan los límites indemnizatorios en el transporte? Es un negocio muy sencillo. Usted me dice cuánto valen sus mercancías, yo le respondo por el 100% del valor de las mercancías, le respondo por ese valor declarado, pero el flete que yo le cobro, y algunos convenios internacionales como el de Montreal en transporte aéreo dice, el flete que yo le cobro es un flete ad valorem. ¿Por qué? Porque cuando un transportador transporta mercancías, a mí me gusta citar un tratadista que yo me invento cada rato, que es un señor que se llama Perogrullo, que es muy inteligente. El tipo decía, salvo el transportador de valores, el transportador no transporta valores. ¿Por qué? Porque al transportador no le importa cuánto valen las mercancías. El transportador para su negocio le importan qué son las mercancías, cuál es la naturaleza de las mercancías. No es lo mismo transportar carbón que animales vivos, o productos químicos, o mercancías peligrosas, o refrigeradas, o perecibles. ¿Cómo la cuido? Tengo que saber qué transporto, esa es la primera variable. La segunda variable es cuánto pesa. Y la tercera variable es qué volumen ocupa. ¿Cuánto vale? A mí no me importa. Ah, pero si usted me dice cuánto vale y quiere que yo le responda por lo que vale, entonces yo considero esa cuarta variable, el valor, para cotizarle el flete de su mercancía. Si usted quiere que yo le diga cuánto vale, que le responda por el 100% del valor de sus mercancías, listo, su flete le vale tanto. ¿Pero por qué tan caro? Pues porque usted quiere que le responda por todo. Entonces, se inventaron el sistema de los baremos objetivos. Hay otra manera, y en todas partes del mundo existe. Yo no le declaro el valor de las mercancías, caso en el cual, si yo daño las mercancías, yo no le respondo por el valor de las mercancías, sino por una cifra preestablecida en la ley que todos conocemos de antemano para no llamarnos a sorpresas, que está referenciada por una unidad de valor multiplicada por el volumen o el peso de las mercancías. Se han utilizado muchas, la libra esterlina oro, el franco Poincaré, hoy en día se utiliza más que todo el derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional. De tal manera que el transportador, de antemano, desde que celebra el contrato,
sabe cuál es su exposición de responsabilidad civil. Y como sabe cuál es su exposición de responsabilidad civil, con certeza puede asegurarla. Antes no. Si no sabe cuál es su exposición de responsabilidad civil, es muy difícil asegurarla. Y el otro principio es que si hay dolo o culpa grave, el transportador responde por una indemnización plena de perjuicios. De tal manera que lo que ocurre en toda esta transacción y todas estas cosas complicadas del contrato de transporte, de la exoneración de responsabilidad, del límite indemnizatorio, de la subrogación, etcétera, que a nosotros los abogados nos gustan, hay una transacción económica muy sencilla. Aquí están los riesgos del transporte. Yo soy el generador de la carga, el remitente o destinatario, celebro un contrato de transporte, le entrego las mercancías al transportador y por lo tanto, si él las daña, me las paga. ¿Cierto? Ok. Este señor transfiere este riesgo a través de un seguro de transporte que debe tomar el remitente de las mercancías, porque él es el que tiene interés asegurable sobre las mercancías, y transfiere ese riesgo, pero no todo, porque aquí quedan unas exclusiones, un deducible, unas garantías y un límite de suma asegurada. Y si ocurre un siniestro, pues el generador cobra el seguro, el asegurador se subroga contra el transportador y recupera del transportador lo que le pagó menos el deducible. Pero para que esto funcione se necesitan dos cosas fundamentales. Que haya unas causales exonerativas de responsabilidad muy clara, porque esas causales exonerativas de responsabilidad no son sino riesgos que no se transfieren de acá a acá, son riesgos que quedan acá. ¿Dónde está el riesgo de fuerza mayor? Aquí, porque el transportador no responde por fuerza mayor. Y lo otro, un límite indemnizatorio de responsabilidad, pero un límite indemnizatorio que cuando no hay declaración del valor de las mercancías, cuando yo transportador no sé cuánto valen las mercancías, entonces no me venga a cobrar la indemnización con base en un valor que yo nunca supe. Un límite objetivo con otra variable que sabemos todos de antemano, que es peso y volumen o una combinación de las dos. Y entonces lo que pasa es que se distribuye el riesgo. A través del deducible y de las causales exonerativas, parte de los riesgos quedan acá. Estos riesgos se transfieren a través de un seguro de transporte, que quedan acá, y luego a través de la subrogación se recupera parte de lo pagado en esta indemnización, con dos limitaciones, las mismas causales exonerativas de responsabilidad y los límites indemnizatorios. Y entonces se abre la posibilidad de que existan dos seguros como existe en todas partes del mundo, menos en Colombia, en el transporte. El seguro de transporte y el seguro de responsabilidad civil del transportador. El seguro de transporte lo adquiere el generador de carga y el seguro de responsabilidad civil lo adquiere el transportador. Sin embargo, lo que ocurre en Colombia es, a mi juicio, perverso. Porque el negocio del transporte en Colombia es, yo le entrego al transportador una mercancía y le digo cuánto vale. Y si le digo cuánto vale, me responde por ese valor más un 25% a título de lucro cesante. Hasta ahí todo bien. Pero si no le digo cuánto vale, responde por el valor por el 80% del valor de las mercancías que no conoció. Entonces yo le digo, mire, lléveme esta cajita, no le voy a decir cuánto vale, pero si la daña me paga el 80% de lo que vale eso, que usted nunca supo cuánto valía. Yo no aceptaría ese negocio. Es una responsabilidad muy estricta. Y además el artículo 992 del Código de Comercio realmente tiene una responsabilidad muy estricta. Pero lo que pasa es muy sencillo. Lo que pasa en la práctica es que como existe esa confusión más comercial que legal entre esas dos coberturas de seguros, lo que ocurre es que el seguro de transporte lo adquiere el transportador. Y entonces cuando hay un siniestro, entonces el transportador cobra el seguro y con esa indemnización le paga al generador de la carga. Y todos tranquilos. ¿Todos tranquilos? ¿Qué es lo que pasa económicamente? Veamos un ejemplo, un despacho de 300 millones de pesos. Ocurre un siniestro. Este seguro es adquirido por el transportador. El transportador cobra este seguro, ¿no? O sea, le pagan 270 millones de pesos de esos 300 y se los paga al generador de la carga. ¿Dónde quedan distribuidas económicamente los riesgos de ese siniestro? 30 millones de pesos acá y 270 millones de pesos acá que paga el seguro contratado por el transportador. ¿Y cuánto paga el transportador? Cero. Nada. No paga nada. Pero además esta póliza de seguro de transporte que las compañías de seguros le venden al generador de carga es una póliza con una prima cotizada con base en fletes, pero una indemnización pagada con base en el valor de las mercancías. O
sea, dos variables que ni siquiera son comparables. Y cuando el seguro de daños, el seguro de transporte es contratado por el transportador, entonces ocurre lo de la cláusula de no subrogación y ocurre exactamente lo mismo. Perdón, esto era el seguro de transporte contratado por el transportador y esta es por el generador de la carga. No hay subrogación por la famosa cláusula de renuncia a la subrogación, o sea que el efecto es exactamente el mismo. Si ustedes se dan cuenta, con este sistema de la responsabilidad del transportador por el 80% del valor de las mercancías o por el valor declarado, todo el riesgo de transporte queda aquí. Deducible allá, indemnización acá y el transportador, cero. Esa es la realidad. Esa es la práctica. ¿Por qué surgieron los límites indemnizatorios objetivos, o sea, no representados en un valor? Básicamente, esto es un tema muy filosófico del derecho, en realidad. La responsabilidad extracontractual es ilimitada. La responsabilidad contractual es esencialmente limitada. Cuando había libertad contractual en el transporte, entonces el transportador respondía por absolutamente todo, pero como el contrato de transporte no estaba regulado por normas de carácter imperativa, proliferaban las causales exonerativas de responsabilidad, no existían límites indemnizatorios y los fletes eran muy caros. Y como la gente quería fletes baratos, entonces vino una regulación de la responsabilidad del transportador hace aproximadamente un siglo. Normas de carácter imperativo regulan casi todos los contratos de transporte por todos los modos de transporte en todo el mundo. Una restricción de las causales exonerativas de responsabilidad, es decir, yo no puedo inventarme nuevas causales exonerativas de responsabilidad sino las que establece la ley, o sea, un régimen imperativo. Se consagran unos límites indemnizatorios y eso es lo que permite que haya fletes bajitos, que es lo que la industria y el comercio quiere. ¿No hay una reparación integral de perjuicios? Claro que no hay una reparación integral de perjuicios, salvo que haya dolo o culpa grave del transportador. Pero esto es muy común, la limitación de la responsabilidad no solo existe en el transporte. Que yo recuerde, uno de los tipos societarios más comunes es una sociedad de responsabilidad, ¿cómo se llama? Limitada. Básicamente es una sociedad donde uno pone un dinero para desarrollar un negocio y su responsabilidad está limitada al aporte. Derecho laboral, cuando se consagró la responsabilidad objetiva del empleador por los riesgos del trabajo, ¿cómo es? Señor, se le cayó una mano, listo, perfecto, la mano vale tanto, punto. Responsabilidad objetiva con límite indemnizatorio. ¿Usted considera que no está indemnizado plenamente? Artículo 206 del Código Sustantivo del Trabajo, demuestre dolo o culpa del empleador y tiene indemnización plena. Así funciona en todo el mundo, en todos los convenios internacionales. Todos los convenios internacionales que regulan el transporte, en todos los modos de transporte, tienen ese sistema. Usted me declara el valor de las mercancías, le pago por el valor de las mercancías, pero su flete va a ser más caro. Usted no me declara el valor de las mercancías, yo transportador le pago la indemnización con base en un límite que está establecido en la ley, es que ni siquiera lo discutimos, es por peso y por volumen, el valor no importa. En convenio de Montreal en materia de transporte aéreo, reglas de la Haya Visby y de Hamburgo y de Rotterdam, todos tienen el mismo sistema. En materia de transporte carretero, la decisión 399 de la CAN tiene exactamente el mismo sistema, $3 por kilogramo, el convenio CRM de Europa, el convenio COTIF-SIM en materia de transporte ferroviario. En Europa todos tienen exactamente el mismo sistema, menos el Código de Comercio colombiano en materia de transporte terrestre. Que yo sepa, somos los únicos del mundo. Porque ese sistema, como está concebido, lo que impide es una adecuada evaluación de riesgos, es un tema económico. A mi juicio, el asegurador con ese sistema está asumiendo el 100% del riesgo. Y para más asume el 100% del riesgo con unas primas calculadas sobre fletes, que es la información que uno le pide al transportador para cotizar un seguro, pero a la hora de pagar la indemnización es sobre valor de las mercancías, que es muy distinto. Y lo peor de todo es que no hay certeza en el sistema y genera, a mi juicio, mucha litigiosidad. Porque hay unos límites indemnizatorios, los límites indemnizatorios no referidos al valor de las mercancías otorgan mayor certeza al sistema. Todos sabemos de antemano quién va a pagar qué, cómo se distribuye el riesgo.
y de todas maneras, cuando hay dolo o culpa grave del transportador, hay una indemnización plena. Entonces, digamos, una propuesta que yo quiero poner a consideración de ustedes, aquí es donde realmente necesito un seguro, es la siguiente. Es tratar de acoplar el sistema. Esta mañana el doctor Umaña hablaba de adaptar la legislación colombiana al comercio internacional. Nosotros somos un país que realmente estamos con una apertura hacia el comercio internacional solo desde 1990, o sea, hace como 28 años, pero seguimos con la misma legislación antigua y estamos convencidos que el Código de Comercio es de aplicación universal y todo el mundo lo tiene que respetar, y eso no es así. El mundo funciona de manera diferente. Con dos medidas: diferenciar claramente el seguro de transporte del seguro de responsabilidad civil. Yo creo que eso está diferenciado en la ley, pero el mercado lo tiene muy confundido. Pero para mí lo importante es, ojalá, establecer unos límites indemnizatorios con unos baremos objetivos cuando no hay valor declarado de las mercancías en el transporte terrestre. O sea, básicamente modificar el artículo 1031 del Código de Comercio y se distribuye el riesgo de esta manera, en este círculo que en realidad es un triángulo y es como una mesa de tres patas. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía una mesa de tres patas y las mesas de tres patas tienen una característica: si falla una pata, se cae la mesa. Si usted distribuye el riesgo equivocadamente en esta transacción, el sistema colapsa tarde o temprano. Sube la siniestralidad, se acabó el tema, porque el sistema no está equilibrado. Yo les voy a poner qué es lo que habría que hacer. Básicamente, hacerle unos ajustes al 994, diferenciando el seguro de transporte de mercancías, que debería ser adquirido por el generador de las mercancías, digamos remitente o destinatario. Generador es una expresión horrible que se han inventado por allá en el Ministerio de Transporte, pero es bastante gráfica. El seguro de responsabilidad civil del transportador, exigirlo obligatoriamente como requisito de habilitación de la empresa de transporte. El transportador terrestre es el único transportador que no tiene un seguro obligatorio de responsabilidad civil contractual, el único transportador en Colombia. O sea, no estoy hablando de fuera del país, estoy hablando en Colombia, pero atarlo a un límite de responsabilidad con baremos objetivos sobre peso y volumen y no sobre el valor de la carga. El artículo 1010, modificarlo en el sentido de que la declaración de valor es un negocio. Eso no es ni un deber, ni es simplemente: usted quiere que yo le declare el valor de las mercancías, listo, su flete vale tanto y le pago tanto. Usted no quiere que le declare el valor de las mercancías, su flete es más barato, pero el límite es este, punto, es un negocio. Y hay que insertarlo en el documento de transporte, porque es una de las condiciones fundamentales de ese negocio, de esa transacción comercial de transporte. Y el artículo 1031, establecer, como en todo el mundo, que cuando hay valor declarado de las mercancías, se responde hasta por el 100% del valor declarado, y cuando no hay valor declarado de las mercancías, un límite que yo propongo, el más bajito que existe en el mercado, si me permiten la expresión: 2 derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto de las mercancías. ¿Cuánto es eso? Una tractomula, la más grande que puede circular por el país, transporta hasta 35 toneladas de mercancías de carga, que son 35.000 kilogramos. 35.000 kilogramos multiplicados por 2 derechos especiales de giro. O sea, 2 derechos especiales de giro en dólares dan más o menos 8.100, esas 35 da 8.142 dólares multiplicado por 35.000 toneladas, 35.000 kilogramos, o sea, habrá un límite por despacho de más o menos 285 millones de pesos. O sea, yo, transportador, cuando sale mi mercancía, sé que estoy arriesgando 285 millones de pesos. Hasta ahí va mi responsabilidad. Entonces yo puedo asegurarla. ¿A través de qué? De un seguro de responsabilidad civil. Y pueden suceder varias cosas. Les voy a poner 3 ejemplos, si me lo permiten. Me voy a pasar 2 minutos, 35 segundos, si me lo permiten. 3 ejemplos. ¿Qué pasaría? Miremos el mismo despacho de 300 millones de pesos si lo que ya acabo de plantear existiera. Lo que ocurriría es que se pagarían en este seguro al dueño de las mercancías 270 millones de pesos, porque estos 270 millones de pesos serían los 300 más normalmente un deducible de 10%, 270, quedaría un riesgo, monetariamente hablando, de 30 millones acá. O sea, a este no le podemos quitar el riesgo porque él tiene que saber contratar el transporte, o si no empieza a contratar el transporte por allá con quién sabe qué transportador, hay que dejarle un riesgo, para eso sirve el deducible. Y este asegurador, que ha cotizado
una prima con base en el valor de las mercancías y no en los fletes de las mercancías, que es una figura completamente distinta, que es un guarismo completamente distinto, paga estos 200 millones de pesos, 270, y se subroga contra el transportador, quien puede tener un seguro de responsabilidad civil hasta los 285 millones de pesos, que daría el límite. Obviamente, los 285 alcanzan a cubrir el 100% de la indemnización que pagó el transportador, y en ese caso, el riesgo quedaría distribuido 270K, 30 millones de pesos acá, y el asegurador realmente no habría asumido monetariamente un riesgo, aunque asume el riesgo de que no le pueda cobrar el transportador, porque el transportador se quebró, se liquidó, porque se le venció el término de prescripción, en fin, todo el riesgo que no es exactamente, depende de simplemente las matemáticas. En el ejemplo número 2 miremos un despacho de 100 millones de pesos. Muy sencillo, un despacho de 100 millones de pesos alcanzaría con el límite. El límite serían 285 millones de pesos, entonces alcanza. Ese es un despacho que de pronto ni vale la pena asegurar. Salvo que yo, dueño de la carga, diga, no, yo aseguro todo porque es que a mí no me gusta andar reclamándole al transportador, o porque estoy contratando con transportadores que realmente no sé si son sólidos financieramente, no sé si tienen un seguro de responsabilidad civil. Pero el ejemplo cambia dramáticamente si el despacho vale 500 millones de pesos. Si el despacho vale 500 millones de pesos, entonces aquí se quedan 50 millones de pesos, el asegurador paga 450 millones de pesos, recupera 285, porque ese es el límite, y entonces aquí queda distribuido. ¿Cómo estaría distribuido este riesgo monetariamente? 50, 285 y 165 millones de pesos. La idea es distribuirlo, y entre más valga el despacho, si estamos con un despacho de 2.000 millones de pesos, que obviamente existen despachos de esa suma y más, entonces tendríamos que, en este caso, el generador de carga por deducible tendría que asumir 200 millones de pesos, el asegurador paga 1.800 millones de pesos, como el límite es 285, este límite no cambia. ¿Por qué? Porque no depende del valor de las mercancías, sino de su peso o su volumen, y entonces acá el asegurador habría asumido 1.515 millones de pesos. Y sería mucho más fácil administrar el riesgo. Obviamente un asegurador vendiendo esta póliza es muy distinta a la prima de un despacho de 100 millones de pesos, que de un despacho de 300 millones de pesos, que de un despacho de 500 millones de pesos, que de un despacho de 2.000 millones de pesos. ¿Por qué? Sabe cuánto puede recuperar. En cambio, esta permanecería estática, solo dependería de la fluctuación del dólar y del derecho especial de giro. Y como acá sabemos cuál es la responsabilidad del transportador, hay certeza, ahí sí el transportador puede buscar un seguro de responsabilidad civil, pero sobre todo, ahí sí el asegurador puede asegurar la responsabilidad civil del transportador. Porque yo, ¿cómo aseguro la responsabilidad civil del transportador? Si me dice, ¿usted por cuánto responde? Por el 80% del valor de las mercancías que transporto al año. ¿Y cuánto es? No tengo ni idea. ¿Cómo voy a saber cuánto valen las mercancías que voy a transportar al año entrante? No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo asegura uno una responsabilidad civil? Todos los seguros de responsabilidad civil, en materia de transporte, en materia marítima, los P&A Clubs, el TT Club en materia de transporte multimodal, los seguros de responsabilidad civil siempre tienen dos condiciones. Voy hasta sus límites indemnizatorios y nunca le amparo despachos con valor declarado. Si usted transporta con valor declarado, es problema suyo. Precisamente para eso sirven, para distribuir los riesgos. Habría que tomar estas dos medidas. Insisto, diferenciar los seguros de transporte de los seguros de responsabilidad civil y crear unos límites indemnizatorios al transporte terrestre con baremos objetivos. Desde el punto de vista asegurador, obviamente, eso implicaría un cambio importante en el mercado, pero implicaría también que existieran dos ramas claramente diferenciadas como existen en el mundo: seguro de transporte, seguro de responsabilidad civil. Hay empresas que se dedican a asegurar la responsabilidad civil de los transportadores, hay otras que se dedican a asegurar las mercancías. Y cuando ocurre un siniestro, el dueño de las mercancías cobra su seguro y sigue dedicado a su negocio. El transportador llama a su asegurador de responsabilidad civil, sigue dedicado a su negocio, y cada uno de los dos aseguradores miran a ver cómo resuelven el problema. Casi nunca llega a un litigio, en mi experiencia. Los que llegan a litigio son porque realmente hay motivos para llegar al litigio, porque hay dudas de la responsabilidad, etc. Pero hay mucha conciliación, mucha transacción y se disminuye la litigiosidad enormemente. Pero además, esto ya es una política pública. El documento COMPES 3759 de 2013
transcribo ahí una parte en su página 22 o 23, ya establece como política pública que no se ha ejecutado, que se debe propender por una regulación del contrato de transporte terrestre en la cual se modifiquen los límites indemnizatorios de responsabilidad del transportador basados en el peso y el volumen de las mercancías y no en su valor, y una modificación de la regulación del seguro de transporte en el sentido de diferenciar el seguro de transporte del seguro de responsabilidad civil porque son dos coberturas completamente diferentes. Este es el tema que quiero dejarles a ustedes planteado el día de hoy. Muchísimas gracias.